no era tiempo de higos, ¿verdad? Se oye estricto eso, pero el punto era que de un hombre y una mujer sí, de un hijo o una hija sí, Dios desea que todo el tiempo tenga fruto. Ahora vamos al 14. Entonces dice aquí: entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora ahí está una maldición, ahí está la maldición, hermanos. O sea, ¿cómo trabaja la maldición en este caso? ¿Cómo es la maldición? Dijimos, la maldición, hermanos, es una palabra activa que va, hermanos, una palabra que va a provocar daño, una palabra activa que va a provocar daño. Ahora, el Señor, hermanos, vemos que dictó un juicio sobre lo improductivo. ¿Me explico? O sea, lo que Dios está dando es un juicio, hermanos, sobre lo que no produce. La higuera no estaba dando fruto como Él lo deseó, por decir ese ejemplo. Entonces Dios la maldice dictando un juicio sobre lo que no está siendo beneficioso. O sea, esto lo acomodamos, hermanos, ahora a la vida espiritual de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de las maldiciones? ¿Por qué hablamos del pecado de nuestras familias? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, dictó un juicio sobre el pecado, sobre lo malo. Dios ya dictó un juicio. La paga del pecado es muerte. O sea, Dios dictó un juicio ya, hermanos, sobre lo que no es bueno. El pecado no es bueno, hermanos. Y el pecado tiene juicio y tiene maldición. O sea, Dios ya lo maldijo dictando un juicio sobre lo malo. O sea, no hay bienaventuranza ahí. No hay nada bueno en lo malo. No hay nada bueno en el pecado. Ya está un juicio sobre eso. Ya está dictada una sentencia. Entonces vemos cómo la maldición está sobre lo que es malo, hermanos. Si nuestros padres practicaban lo malo, la maldición estaba ahí sobre lo malo. Se dictó un juicio sobre lo malo. Entonces, entendamos eso, hermanos. La maldición está sobre lo malo. La maldición está, hermanos, sobre el pecado. Ahí está. Por eso el cristiano, hermanos, no debe regresar a las cosas de antiguo. El cristiano no debe regresar a hacer lo malo, porque ahí hay maldición. En las cosas malas se le dictó un juicio ya de parte de Dios. Entonces vemos cómo el Señor, hermanos, maldice la higuera, dicta un juicio sobre lo que no es productivo, sobre lo que no es beneficioso. Hay una maldición, y en realidad así es en la vida del ser humano, hermanos. Cuando el hombre hace lo malo o regresa a lo malo, hermanos, reactiva la maldición en su vida, o la maldición está activa en su vida. Si no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha venido a los pies de Dios, hermanos, lamentablemente el juicio de Dios, la maldición, lo va siguiendo a esa persona. O sea, por eso Dios encarece su amor, dice, para con nosotros, que Él murió por nosotros, porque quiere cortar la maldición del hombre. Ahora, a nosotros los cristianos, hermanos, nos advierte el Señor, o sea, o más bien nos habla su palabra. Ahorita vamos a ir para allá, hermanos, de cómo el cristiano tiene que someterse al Señor, vivir en su palabra, amar a Dios con todo el corazón, hermanos. Porque de lo contrario, si el hombre, hermanos, descuida su vida espiritual, el hombre puede reactivar la maldición nuevamente. Quiero que vayamos, para que veamos este punto, hermanos, en el libro de Éxodo. Primero vamos a, es en Deuteronomio, perdón, Deuteronomio. En el capítulo 30, y versículo del 10 al 16, por favor. Deuteronomio 30, del 10 al 16, dice:
tienen, hermanos? Dice, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios, dice, te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Seguiré leyendo más adelantito, un poquito más adelante. Aquí primeramente vemos, hermanos, habla de la bendición, que es lo opuesto a maldición. Quiero poner este ejemplo, hermanos, para que así lo captemos. Como cuando usted manda a pedir una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, una vez poner a un hermano este ejemplo, usted tiene que activar, hermanos, esa tarjeta, tiene que a llamar por teléfono para que la activen y después usarla. Ahora, Dios, hermanos, nos está hablando aquí, hermanos, de bendición. Ahora, Dios está hablando de bendición, pero esa bendición tenemos que activarla en nuestra vida, hermanos. Está al alcance, pero hay que activar la bendición, tenemos que activarla. Y aquí lo que Dios está hablando, como decir, para activar esa bendición, ¿qué es lo que Dios dice en el versículo 16? Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. O sea, Dios, hermanos, quiere que le amemos a Él, voluntariamente le amemos. Dice, que andes en sus caminos, amén, y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Que le amemos y guardemos su palabra, obedezcamos a su palabra, hermanos. Es lo que Dios te manda. Okay, cuando nosotros amamos a Dios, cuando obedecemos a su palabra, hermanos, vamos a activar la bendición. O sea, Dios, hermanos, va a declarar de hecho ya está escrita la palabra, va a decir la palabra, hermanos, poderosa, que traerá bendición a nuestras vidas. Así como la higuera fue maldecida, hermanos, con esa palabra activa, también hay la bendición es la palabra activa que va a bendecir a nuestras vidas, que va a traer la bendición a nosotros. La palabra hablada por el Señor traerá bendición a nuestras vidas. Y para activar la bendición, Dios pide, hermanos, siempre amor a Dios y guardar su palabra. Así de sencillo solamente. Amar a Dios y guardar su palabra, hermanos. El cristiano que ama a Dios y guarda su palabra, hermanos, tiene la bendición de Dios sobre él. Tiene la bendición. Amén. No se me duerma, hermanos. Tiene la bendición del Señor sobre su vida. Amas a Dios, guarda la palabra de Dios, la bendición está sobre ti. Y vemos que la bendición, hermanos, vemos que Dios nos la ha dado. Y quiero hablar de esto, que cuán importante fue la vida, y es la vida de Cristo y su muerte, hermanos. Porque Cristo, cuando vino a esta tierra, dice que Él fue obediente. En todo tiempo fue obediente, hermanos. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, la vida y muerte de Cristo canceló la maldición activa que Dios había, hermanos, declarado sobre el pecado y que estaba sobre nosotros. La vida y la muerte de Cristo canceló eso, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor.
La vida, porque la vida de Él fue de obediencia. Y la muerte, porque la muerte simboliza el pago por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz del Calvario es el precio que canceló la maldición que nos seguía, hermanos. Esas maldiciones que nuestros padres practicaron, que llevaban nuestros padres, nuestros abuelos, esas maldiciones seguían sobre nosotros también. Venían en nosotros también, hermanos. Era la herencia corruptible que nuestros padres habían puesto por ignorancia, que no conocieron de Dios. Pero la obediencia de Cristo, que significa la vida, y la muerte, que fue el pago, canceló la maldición en nuestras vidas, hermanos. Está cancelada la maldición. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? Porque Cristo canceló la maldición que te seguía, hermanos. Entonces, la importancia de la vida y muerte de Cristo, hermanos, es tan importante para nosotros, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Ahora no servimos a un Cristo muerto, servimos a un Cristo que está resucitado, hermanos. La resurrección de Cristo, hermanos, significa victoria y activó la bendición para nosotros. La resurrección del Señor, la resurrección de Cristo, hermanos, activó la bendición en nuestras vidas. Ahora quiero que notemos esto. ¿Por qué resucitó Cristo, hermanos? O sea, quiero explicarlo mejor, que me entiendan. Perdón que a veces soy un poco, quizás torpe para explicar, pero trato de pedir a Dios a que me ayude, hermano, para explicarlo lo mejor que pueda. Cristo cuando resucita, ¿por qué resucita Cristo, hermanos? Podemos pensar, bueno, porque es Dios, porque es poderoso. Claro que sí, es Dios y es poderoso para hacerlo. Pero el resultado de la resurrección de Jesús, ¿por qué resucitó Jesús? ¿Sabe por qué resucitó Jesús? O sea, ¿cuál fue el resultado? ¿Sabe cuál fue? Su obediencia, hermanos. O sea, por su obediencia, hermanos, que Él tuvo, porque amó a Dios, por decirlo de esta manera, porque anduvo en sus caminos, porque guardó sus mandamientos, por la obediencia que tuvo Cristo, Él resucita, hermanos. Por su obediencia a Dios, aunque Él era Dios, pero fue la obediencia la que le dio la bendición, la victoria para Él resucitar. Entendemos que Él pudo haber resucitado y lo hizo con poder propio porque es Dios. Pero imagínese usted, un Cristo resucitado pero que hubiera sido desobediente. ¿Encaja eso? No. Pero en cambio, esto sí encaja. Un Cristo que resucitó, pero ¿por qué? Porque fue obediente y venció, hermanos. Fue obediente y trajo bendición a su vida. Ahora, y esa bendición ahora alcanza a nosotros. Para los que ahora vivimos, dice la Biblia, no vivamos para el pecado, no vivamos para sí, sino por aquel que murió, pero que resucitó, hermanos. Vivamos para Él. Cuando vivimos para Él, traemos bendición automáticamente, o se activa la bendición sobre nuestras vidas. O sea, tú eres bendito, tu familia está bendita, hermano. O sea, tus hijos son benditos. O sea, hay bendición en la casa de Dios, hay bendición en la familia de Dios, hay bendición. Pero claro, ahora tenemos que tener cuidado, hermanos, de que no reactivemos la maldición, porque eso puede acontecer, hermanos. Si leemos aquí, del 17 en adelante. Gloria a Dios, dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres. Cuando dice aquí, mas si tu corazón se apartare, hermanos, o sea, habla de cuando el corazón del hombre se ensoberbece, hermanos. O sea, cuando el corazón del hombre se hace necio y entendiendo y sabiendo que Dios le habla, pero continúa en su pecado, continúa en la necedad, esa es soberbia, se rebela contra Dios. Mas si tu corazón se apartare